Saludos, bienvenidos nuevamente a Encuentro en Ciencias, esta iniciativa comunicacional que se está desarrollando en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela para conocer el talento humano de nuestra universidad, de la academia y en especial de la Facultad de Ciencias. El día de hoy estaremos conversando con el doctor Iván Escalona. El doctor Iván Escalona fue decano de la Facultad de Ciencias y actualmente pues se encuentra fuera del país, pero es una persona con un gran arraigo con la facultad y con la universidad. Bueno, bienvenido, doctor. Sus primeras palabras, un saludo. Muchas gracias por la invitación. Así que, Profesor, una pregunta. mm, Vamos a iniciar esta conversación no hablando de la academia, ni mm, de doctorado, ni nada que tenga que ver con la universidad. Quisiéramos que nos hable un poco de Iván Escalona, dónde se crió, dónde nació, dónde estudió y sobre todo, profesor, dónde, no sé si el término sea el correcto, pero dónde se enamoró de la ciencia o cómo se sí, enamoró con, de la ciencia. sí, con muchísimo gusto. Mire, yo nací en Caracas y estudié casi toda mi educación primaria y secundaria en un colegio privado, el Fray Luis de León, en las Fuerzas Armadas. La forma como yo, como dice ahí, me enamoré de la ciencia tiene un aspecto muy particular. Cuando yo estaba cursando el segundo año de bachillerato, yo no entendía mucho la matemática. Y digo no entendía mucho para no decir que no entendía casi nada. Pues. Ahí se comenzaba a ver álgebra y era difícil. Pues, y el profesor que nos daba clase pues, no ayudaba mucho. En esa época había exámenes finales y uno acumulaba durante todo el año académico pues una nota, al final había una nota especie de nota previa, nota promedio previa, y esa nota pesaba el 50% de la nota definitiva, el otro 50% era de un final. Y la nota mía era pésima, pues yo llegué de nota previa a 0,6 en matemáticas. O sea, somos muy, muy a lo de ahora que digamos. Pero se da una circunstancia muy curiosa. En mi casa había unos libros de un señor que había dejado, un muchacho que se había ido a Brasil, vinculado con el grupo familiar de mi mamá. Y un día de niño, pues, hurgando los libros, me conseguí un librito de álgebra, estaba en inglés, por cierto. Me ayudó. Pero el libro era muy pequeño comparado con la famosa Biblia de matemática, con el Baldor famoso ese. Correcto. Pero yo me puse sí, puse a ver y ahí estaban las cosas que me enseñaban a mí en curso. Y me puse a hacer los ejercicios. Y cuando hice el primer ejercicio y descubrí, el libro tenía la respuesta a los ejercicios que estaba correcto, hice el segundo y estaba correcto, hice el tercero y estaba correcto. Entonces me empezó como a decir, bueno, esto no es tan complicado. O sea, entonces yo empecé, y eso fue, digamos, un mes antes de que fuera el examen final en julio. Lo cierto caso es que yo llego al examen final, que vengo con una nota previa de 0,6 y en el final saqué 18. Y mucha gente se sorprendió porque pensaban que yo me había copiado, pero ¿de quién? Si no me podía copiar de nadie. Pues. O sea, fue un esfuerzo personal y de luego pues aprobé la materia. Entonces, en el transcurso del periodo vacacional decidí para el tercer año de bachillerato, pues uno conocía el contenido temático y empecé a estudiar más sobre ese libro. Pues, de manera que para mí el curso de matemáticas pues no fue ya esa pesadez que había tenido en el segundo año. Pero aparece una situación también particular. Me toca, en tercer año, uno veía física y química. Y en física había un profesor que era de origen haitiano. Y realmente el hombre simplemente hizo lo mejor con el curso y me empezó a gustar la física. Pues. Y de hecho, me fue bien, pues, con esas materias que llamaban las tres Marías, pues, las Correcto. matemáticas, la química y la Actualmente física. todavía siguen siendo. Ah, bueno, sí, pero me fue bien con la física. De manera, pues, que yo seguí, bueno, terminé mi bachillerato y cuando ya estaba por el último año empecé a pensar que iba a estudiar en la universidad, pues, entonces no sabía si física o química, porque ambas cosas me gustaban. Y aquí viene una parte que también es anecdótica, porque cuando me toca, estoy por inscribirme en la universidad,
tenía que escoger algo. Creo que bueno, que ponía prioridades, pero no sabía si física o química, y al final opté por física. Y la razón fue muy extraña. El pensum de física tenía 4 materias, pues, básicamente en el primer semestre, mientras que el pensum de química tenía 7 materias. O sea, de Ok, 3 materias más, y había una materia que particularmente yo no tenía mucho afecto, que era biología, principios de biología, con el, perdón, con el debido respeto a los biólogos de la facultad, pues, pero realmente no me gustaba mucho. Y entonces opté por física, pues no por química, sino por física, y ahí comencé la carrera. Antes de hablar, vamos a decir lo que fue el desempeño en la universidad, también debo mencionar que en mi época joven, de adolescente, pues yo también estuve muchos años en el movimiento Scout, ok. y primero como dirigido, pero luego como dirigente, ya estando cerca dentro de la universidad. Y ahí uno aprende mucho también, no solamente de la vida en el campo, la vida, la interrelación con otras personas, sino también la dirección. Pues fui dirigente y eso años después me ayudó mucho en mi condición de directivo universitario, pues la forma de organizar y trabajar con grupos, etcétera. Entonces fue realmente una enseñanza bien importante que tengo hasta hoy en día, pues como. Así que bueno, de esa vía, de esa forma yo llegué a la A la universidad universidad. y comencé la carrera en física, sí. Ok, profesor. Y me acordaba hoy que, sí, sí, sí. No, no, lo escucho, lo escucho. Bueno, que me acordaba mucho que yo ingreso a la universidad en un periodo muy convulsionado. Esta era la época de la finalización del gobierno de Betancourt, y había elecciones ese año. Eran las elecciones que va a ganarle Raúl León. Y entonces yo me acuerdo que nosotros tuvimos un propedéutico al comienzo, creo que fue el primer propedéutico que se dictó en la facultad en el mes de agosto o septiembre, y la universidad, los cursos comenzaban en octubre y al mes cerraron la universidad, porque Ok. en virtud de las elecciones que se iban a dar, entonces uno entra y casi entra con un cierre prácticamente de la institución, pues. Luego pasaron las elecciones, ganó León y luego la universidad retomó, entre comillas, su vida normal. Pero así se comenzó pues mi carrera universitaria, Así, ¿no? Como así fue estudiante. su estreno. Así fue el estreno, sí, sí, ciertamente. Profesor, usted entra a la universidad, un joven a estudiar física. ¿Cómo fue ese primer encuentro ya al sentirse universitario? Pasar de ser un estudiante de bachillerato a ser un estudiante de la universidad. Mira, yo creo que fue un shock, porque repito, yo vengo de un colegio privado y entro a una universidad que está en Venezuela y un periodo convulsionado, por más que sea, pues la situación política no era buena, pues habían ocurrido movimientos políticos en la época de Betancourt, luego también con León y sobre todo hubo situaciones difíciles y de alguna manera algunas organizaciones políticas hacían vida libre en la universidad, pues no estaban sometidas, como decía, a la restricciones que podía haber en la calle con los cuerpos de seguridad. Entonces uno se sentía como muy extraño, pues como un ambiente bien. No era el caso de la Facultad de Ciencias, diría yo estrictamente, pero yo dije que a mí a veces me daba temor pasar de ciencia, estamos en esa época en las instalaciones de ingeniería, pasar hacia el área donde estaba la Facultad de Humanidades y Educación o Economía, pues porque ahí en esa facultad había mucho activismo político. Y yo, bueno, yo era un niño, pues tenía apenas 16 años y por más que sea, pues no es sencilla esa transición. Claro. Aunque uno se va acostumbrando poco a poco y bueno, pero eso es parte de un proceso de formación de la persona. Pero fue así, pues entonces. Sin embargo, en la vida universitaria, en esos años del pregrado, el, la situación pues no fue que cambió mucho, pues hubo algunos procesos los cuerpos de seguridad algunas veces entraron a la universidad, pero también había problemas internos, conflictos del sector del personal administrativo, técnico y de servicio y eso eh, órgano gremial, con las autoridades universitarias, y eso significó interrupción en muchas ocasiones de la regularidad del semestre. Yo mencioné a unos amigos hace poco y una frase que recoge esto muy bien, y la frase la emitió alguien que fue compañero parcial de estudios en la carrera,
El profesor Luis Acuña falleció el año pasado. El profesor Luis Acuña fue, luego de graduado, fue a la Universidad de Oriente. Él fue director de la Escuela de Ciencias y luego decano del núcleo del núcleo Sucre de la Universidad de Oriente. Pues ¿ok? compartimos muchos años y luego incluso estuvo de embajador acá en Canadá. Y bueno, tuve siempre una gran amistad personal con él. Pero Luis en su época de estudiante decía una cosa, una frase que recogía toda la irregularidad. Él decía que él no entendía cómo, estando él en noveno semestre, en noveno, se había tardado 11 en estudiar los 9 semestres y él nunca había perdido en un solo semestre. O sea, 9 semestres regulares de estudio, pero 11 semestres reales Wow, de tiempo transcurrido. Y eso simplemente reflejaba cómo los semestres se iban corriendo. Pues hubo semestres de 40 semanas de duración, pues por los problemas internos en la universidad. Me acuerdo que esa situación se corrigió, creo que era el profesor Luis Segundo Jordán, el jefe de la Oficina de Control de Estudios, cuando tomó la decisión de igualar, vamos a decir, lo que era el año lectivo de la facultad con el año real, pues. Y entonces, o sea, a claro. título de ejemplo, pues había un año lectivo que era 71-72, o digamos así, 72-73, y el año real era 73-74. Y entonces simplemente se decidió poner los dos igual y hacer una coletilla, un margen, a pie de página ahí en el CARDES de los estudiantes, donde se explicaba por qué había en los CARDES apareció una interrupción de un año, porque eso perjudicaba evidentemente a todos los estudiantes. Bueno, ahí se acabó ese problema, pero así se vivieron esos años 60, pues, terriblemente. Claro. Y Profesor, una cosa final que cuento, pues, aunque, ¿no? No, una cosa final que cuento, yo tuve oportunidad de mencionarlo en una presentación, en un encuentro nacional de catálisis, es que yo no sé, como decía, yo no sabía si estudiar química o física, me incliné por física por el menor número, vamos a decir, de materias que había, ¿no? Pero al final de la licenciatura yo terminé haciendo tesis en catálisis heterogénea, pues un proyecto donde estaba el ajá, profesor Manfred Hunger, y a uno de los dos grupos de catálisis, Manfred Hunger en física y Paulino Andreu en química. Y bueno, finalmente terminé haciendo una tesis en catálisis heterogénea y de hecho me quedé trabajando muchos años en el grupo de física molecular y haciendo proyectos con la gente de catálisis en química. Eso fue un poco, o sea, como una actividad interdisciplinaria y bueno. un un proceso interesante por todo lo que nos ha contado, todos los procesos que en este momento los estudiantes pues pasaron y pasaban para poder completar su carga académica. Profesor, hablando de la carga académica, ¿qué tan difícil o fácil fue su recorrido con las materias? Fue un buen estudiante o tuvo dificultades? Cómo fue ese proceso hasta graduar? Yo diría que tuve dificultades al comienzo, por eso mismo que explicaba, pues un shock realmente fuerte el ingresar a la universidad, primero por la edad y luego por la situación que está ocurriendo, pues no era fácil de adaptarse, pues. Y en ese momento había una especie de proceso de transición, la facultad apenas tenía 5 años de existencia. Pero superado, a mí también hubo un curso que me ayudó a como encontrarme a mí mismo, que no era un curso de física precisamente, era un curso de matemática, de álgebra, que lo dictaba el profesor Raimundo Chela. Y entonces eso fue, a mí me encantó y me ayudó. Yo les decía a ustedes que el álgebra me fascinó la vida en segundo año Correcto. de bachillerato, y pues ahora el álgebra me ayudó un poco a encontrarme y realmente seguir adelante con la carrera en física. Ok. La Que el carrera, bueno, álgebra tenía fue clave sus en tu problemas, vida sí, académica. estaban las materias. Bueno, clave, pero digo clave para poder hacer una vida académica ya en forma regular, pues. Entonces, y quizás a mí me gustaba más la parte experimental que la parte, vamos a decir, teórica. No es que rechazara lo teórico, pero no sé, tenía como más inclinación hacia lo experimental. Pero el pensum de física no contemplaba, sino solamente, bueno, cuando yo ingresé, quitaron los laboratorios, había creo que 6 laboratorios, y los quitaron 2 laboratorios y dejaron en 4 laboratorios más. Entonces tenía como una especie de así como
sesgo, orientación hacia la parte experimental. Eso con el tiempo cambió un poco, pero esa fue la situación pues, que me tocó vivir. Profesor, Y no, ya, finalmente hice esa parte experimental y vinculados. profesor, al completar ya y sale o se gradúa de licenciado, ¿cuándo se inicia la carrera docente del profesor Iván Escalona en la universidad? ¿Y cómo se compaginó eso con sus estudios de cuarto nivel? Fíjate, hay una situación también muy anecdótica, pues. A final de esos años 60, hubo en la universidad, en la facultad, la presencia de lo que llamaban los cooperantes franceses. Eran profesores que creo que alguien decía que era que simplemente en Francia tenían la alternativa al servicio militar, era la alternativa era a brindar como profesores en cursos en países de América Latina o otros países. No sé qué. Entonces nosotros tuvimos varios cooperantes franceses que dieron clases. Yo en particular era preparador en un laboratorio, me acuerdo si creo que era el laboratorio no, laboratorio que para mí, por personas que dos personas que conocí, varias personas, pero particularmente dos de ellos, tuve grandes vinculaciones muchos años después. Uno es el profesor Pedro Sojo, eh, que fue coordinador de posgrado de la facultad, luego fue técnico de posgrado de la universidad, director de la Escuela de Química, y el otro es el profesor Espíritu Racías, que fue años después decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes. Yo los conocí, ellos fueron estudiantes míos, pues, decir, era preparador y ellos estaban ahí en ese curso. Lo cierto caso es que ese es un curso que se da en diciembre, el semestre que va de septiembre o de octubre a enero, y en diciembre el profesor que está al frente del curso eh, se fue. Un cooperante francés decidió regresar a Francia y simple y llanamente dejó el curso en el aire. Entonces el profesor Guillermo Ruggeri, que era jefe de departamento, me llamó para decirme que yo ya había terminado ya había presentado el trabajo especial de grado, pero me pidió que me quedara, que terminara el curso, lo que faltaban como 4 semanas o algo así para terminar el semestre, y que no iban a contratar un profesor en ese momento, que simplemente terminara el curso y bueno, ya veríamos después. Y ya veríamos después significa que en enero, al final, se abrió un concurso, en esa época un concurso de credenciales que me inscribí, y ahí comenzó mi carrera, y ha sido, a partir de ahí he estado toda mi vida vinculado con la universidad. Esa es la situación. Ok, así entonces, fíjense, inició la Y carrera. luego, bueno, sí, yo comencé y en esa época ni siquiera había posgrados en la facultad. Alguna gente había ido afuera, yo apliqué en un momento para ir también al exterior, pero hubo una situación personal que me lo impidió. Y de hecho, el posgrado en física, yo me inscribí en vía alternativa y un día se presentó en la escuela nuestra, quien era director de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales de la Facultad de Ingeniería, el profesor Julio César Ojeda. Y estuvo hablando, ellos ya tenían un proyecto, ya tenían un posgrado que estaba establecido, estaba recién establecido, y me llamó la atención, pues, porque ciencias y materiales es una especie de híbrido entre física del estado sólido, físico-química e ingeniería metalúrgica, o sea, que no está tampoco tan lejos de lo que hacía. Entonces, bueno, simplemente junto con otro amigo, que pues, fue el profesor Víctor Opels, que fue profesor de ingeniería, y con la profesora Perla Chocrón, pues, que fue compañera de trabajo durante muchos años de física, pues nos inscribimos y comenzamos a hacer nuestro posgrado en el área de ciencia material. Así fue la... Profesor, y se gradúa del posgrado, ¿cuál fue después de ese proceso? ¿Cómo, qué materias dictaba dentro de la facultad de ciencia? ¿Qué clases daba? ¿Cómo fue esa experiencia después de ser profesor? ¿Cómo era esa interacción con los estudiantes en esa época? Mira, yo tuve distintas experiencias. Los primeros años fue básicamente en los laboratorios de física 1 y física 2, laboratorios que son comunes a las licenciaturas en química y en física. Sin embargo, en algún momento, me acuerdo, perdón, en algún momento solicité ser coordinador de física 1, el curso del primer semestre, porque, no sé, quería también cambiar.
y la profesora Chocrón estaba ella era la coordinadora de Física 1, pero pasó a coordinar Física 2, de manera que yo tuve la coordinación de Física 1. Para que tengas una idea de lo que, se tenga una idea de lo que era, me tocó lidiar con 17 secciones de Física 1, incluyendo 4 secciones, creo que eran del nocturno de biología. O sea, era un número bastante grande. Y Bastante bueno, amplio. 17 secciones son 17 profesores, entonces, sí, sí, y bastante amplio. Y entonces los exámenes eran exámenes departamentales hechos los días sábados. O sea, hay toda una logística bien compleja, pues. Pero aquí retomo lo que dije al comienzo, porque yo me he acostumbrado a trabajar en aspectos organizativos con mi vida como dirigente de cabo. Entonces, para mí eso no fue tan complejo como podía ser para otras personas. De manera que estuve ahí esos cursos de física, estuve primero en la física 1, 2 semestres, luego en la 2, 2 semestres más, luego en la 3, que era más pequeñito, 2 semestres más. Y en algún momento en ese interín fue que me propusieron ser director de la escuela de física, entonces Escuela de Física y Matemáticas. eh, Asumí la dirección de la escuela. Un periodo que la escuela, eh, particularmente el departamento, el departamento de matemáticas en ese momento estaba en una situación personal interna complicada, pues por algo que se llamó la, la experiencia que trajo muchos problemas internos. Pero afortunadamente, pues yo creo que mi gestión como director, eso no tuvo mayor repercusión y las aguas volvieron a su nivel y todo siguió adelante. Profesor, ¿y cómo fue el proceso? Quizás desde ese punto histórico que nos está planteando ahorita de director de escuela a decano de la facultad. ¿Qué pasó en ese trayecto? ¿Cómo fue ese proceso? Tanto académico como de experiencia institucional. Sí, fíjate, en la parte académica yo nunca la dejé, pues los directores seguíamos, teníamos la carga académica normal, donde damos clases normal, quizás, claro, bueno, no restringido, pues de repente a 4 o 6 horas, algo así, pero todos los directores dábamos clases. En algún momento, yo creo, algunas personas opinaron, no lo voy a decir por mí mismo, que mi gestión había sido buena en la escuela y cuando hubo el siguiente proceso electoral para decano, propusieron mi nombre para ser candidato a decano. Yo me inscribí y participé, no quedé, pues ganó el profesor José Domingo Mujica, que también venía de la escuela. Y bueno, yo simplemente volví a mi vida académica, posgrado, etc. Y años después, sin embargo, va a pasar algo también. Están finalizando el profesor Mujica su periodo, me llamó para ver si quería desempeñar la coordinación administrativa en el último año de su gestión. Y bueno, yo acepté la propuesta y fue muy curioso porque estábamos las 3 personas o sea, el profesor Mujica era el decano y estaba el profesor Abraham Levy de coordinador académico y estaba yo de coordinador administrativo. Entonces, los 3 habíamos, vamos a decir, presentado nuestra opción al decanato 5 años antes. Ah, ok. Y eso fue alguien decía, creo que fue el profesor Jesús Alberto León, que creo que fue él quien dijo que eso era una muestra pues de lo que era la facultad, pues donde 3 personas que respondían, vamos a decir, a grupos de lectores, a grupos de personas diferentes, sin embargo no tenían problema en trabajar conjuntamente dentro de un equipo directivo para salir adelante. Pues es una cuestión muy peculiar, pues. Y obviamente pues el apoyo pues, que me brindó el profesor José Domingo Mujica fue importante para mí. Al terminar la gestión, pues en ese momento me presenté como candidato a decano nuevamente, en un proceso que hubo 4 candidatos más y bueno, yo quedé electo pues, en esa oportunidad. Pero, pero ya tenía, Profesor, vamos a decir, la experiencia de perdón, haber sido director de la Escuela de Física y Matemática y también la experiencia de estar un año en la coordinación administrativa, sobre todo en una época de, vamos a llamarlo así, de crisis económica. En el acto que hubo hace unas semanas atrás sobre el aniversario de la facultad, que hubo un conversatorio, yo hablé un poco de eso, pues hablé de la época de las vacas gordas y la época de las vacas flacas, pues la época cuando yo estaba en la coordinación, en la dirección de la escuela, era la época de las vacas gordas, pues presupuestariamente. Sin embargo, cuando llegó a la coordinación administrativa, pues había restricciones severas en la parte presupuestaria. Pues. Entonces, de alguna manera lo enriquece a uno, pues, para tratar de desempeñar lo mejor posible la responsabilidad. profesor Iván, ya siendo decano,
¿Qué nos puede hablar de su gestión? ¿Usted considera allí qué poder resaltar o de repente usted nos puede comentar, mira, un gran logro de la gestión del decanato en esa época fue fue aquel? Entonces, ¿cómo fue esa relación con los estudiantes, con la academia, evidentemente, con la comunidad universitaria, siendo usted decano? Mira, comento en orden inverso. Mi relación con el sector estudiantil fue bueno, yo diría, tuve buena comprensión con ellos. A manera así también de anécdota, en esa época se organizaba la Feria Navideña de Ciencias, ¿no? Que se hacía ahí en el estacionamiento de la facultad, en zonas aledañas. Y yo me acuerdo que ahí se presentaban grupos musicales, pues, y entonces en muchas ocasiones yo ayudé a los estudiantes a montar la tarima que se colocaba ahí frente al decanato para que se vean los grupos. O sea, no era, iba conjunto con ellos, pero luego le brindábamos apoyo y lo que solicitábamos era que si la feria se acababa a cierta hora, 9 de la noche, pues que los organizadores se encargaran también de a esa hora de recoger toda la cosa que sería la basura que había quedado por ahí para no, porque era diciembre, ¿no? Pero siempre tuve un Claro, excelente, no solamente con los estudiantes, también con el personal administrativo técnico del servicio, pues también había muchas vinculaciones con ellos, y en general con los profesores, o sea, yo me pude relacionar muy bien con todo el personal que hacía vida en la universidad. Y eso es la situación. En cuanto a logros, perdón, de la gestión, yo también mencioné en el acto, en el conversatorio, algo que pasó en el periodo de las vacas flacas, pero no lo mencioné a títulos personales, que eso lo voy a decir más a títulos personales. Cuando yo llego a la coordinación administrativa, que me encuentro pues con las restricciones presupuestarias, el dinero solamente alcanzaba eh, para comprar cosas como papel que se requería para la guía y los exámenes, para comprar reactivos y medios de cultivo. No había dinero para absolutamente para más nada. De hecho, años atrás, cuando hubo el, después del Viernes Negro, que hubo un presupuestario, pero que afectó fue el funcionamiento de la universidad, no los sueldos, sino el funcionamiento. Eh, la facultad decidió en esa época, creo que era la profesora Julia de Ajer, era la coordinadora administrativa, concentrar todo el dinero de las escuelas en la coordinación administrativa, pues, porque cada escuela no podía hacer mucho con eso. Entonces ese dinero estaba concentrado ahí y lo que servía era para eso. Cuando llego al decanato, descubrí, enteré de que había un grupo de profesores de la universidad que había propuesto exitosamente al Consejo Nacional de Universidades algo que se llama las normas presupuestarias, que eran dedicarle porcentajes específicos del presupuesto universitario a atender 5 aspectos, que era el posgrado, la investigación, digamos, a través de los CSH, la biblioteca, cultura y deporte. Entonces, esas funciones tenían porcentajes muy pequeñitos, 1%, no sé, 2%, pero eran específicos para esa actividad. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no hacer algo parecido para el pregrado? Yo hice una primera propuesta en el pregrado, luego la aprobó con el apoyo del Consejo de Facultad, lo llevé al Consejo Universitario, lo aprobó, pero no pasó más allá de eso. Al año siguiente, va a ocurrir algo que va a cambiar un poco también la vida de la facultad y es la firma de un convenio con el CONICIT que para el proyecto del programa del investigador Nobel. Y este era un programa cofinanciado, pues donde las personas personas jóvenes que tenían ya de posgrado, ingresaban a la facultad y el CONICYT financiaba el primer año el 50% y la facultad debía financiar el 50% restante y ese cofinanciamiento iba cambiando en el transcurso de los 2 años siguientes hasta que finalmente la universidad lo asumía. Bueno, ahí comenzamos, ahí hubo una política, la facultad tenía ya, los posgrados estaban bien sólidos, había gente que podía aspirar a esos cargos. Y bueno, entró un primer grupo, creo que era de 20 personas, y entonces tenía que buscar cómo cofinanciar eso. Entonces, como había hecho la propuesta antes del pregrado, dije, bueno, vamos a tratar de aumentar la estas normas. Y entonces propuse, bueno, vamos a ver si podemos poner un porcentaje fijo para atender este cofinanciamiento de programa. También estaba el programa del Bitcoin ICIT, pero esa fue otra historia.
Dos cosas adicionales, una era la infraestructura para los proyectos de investigación. Y esto venía porque había profesores que de repente pedían recursos para comprar equipos, pero una cosa es el equipo y otra cosa era pagar la nacionalización del equipo, era adecuar las instalaciones en lo que se refiere a infraestructura. Entonces, bueno, ahí se propuso una tercera norma y una cuarta. Cuando llegué a eso al Consejo Universitario, el profesor Roberto Ruiz, me acuerdo que había sido vicerrector académico, propuso la de atender con los convenios. Bueno, ahí surgió un paquete de cuatro normas, propuestas normas nuevas, que el Consejo Universitario aprobó. Y eso se iba a llevar a un taller, una reunión del Consejo Nacional de Universidades que iba a ser en Puerto La Cruz. Pero eso iba a ser la reunión, talleres previos para atender distintas cosas de la universidad, del medio universitario. Y aquí hay un aspecto bien anecdótico. En ese año habían ocurrido los cambios de los rectores de las principales universidades autónomas nacionales, casi todas cambiaban en el mismo año. Y había el acto de juramentación del rector Ángel Lombardi de la Universidad del Zulia. Y entonces el Consejo Universitario me envió como representante, que también al vicerrector administrativo Elías Yuri, a Maracaibo. Estuvimos allá en el acto académico y luego del acto académico hay un agasajo, vamos, en un hotel. Y en ese hotel había, pues, había en el salón del agasajo, habían dispuesto varias mesas para que la gente se sirviera un buffet. Entonces las colas eran pequeñitas. Yo me acuerdo que yo me colocó en una cola donde apenas cuatro personas y que una señora delante de mí. Y estando ahí, de repente llega el nuevo rector y se pone de la mira, resulta que la señora era la esposa. Y entonces, oye, esa oportunidad no la podía perder. Pues yo, claro, me identifiqué quién era y le iba a hacerle llegar la propuesta que semanas después iba a ir al Consejo Nacional de Universidades en Puerto La Cruz. Bueno, eso fue hacer lobbying. De alguna manera, yo también había hecho lobbying con el nuevo rector de la Universidad de Carabobo, Ricardo Maldonado. Yo regresaba de San Carlos, de un evento del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos allá en San Carlos, me paré en Valencia para hablar con el rector Maldonado, y en esa época se estaba gestando la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Carabobo. No existía todavía, pero estaba en proceso. Hablé de Ok. este proyecto. Una persona que mencioné al comienzo, Spiridon Racía, que era en ese momento decano de la Universidad, habló con el rector Michel Rodríguez de la ULA, y luego también en Caracas tuve oportunidad de hablar con la profesora Elizabeth Caldera, que era la directora de la OPSU, y en el mismo Puerto de la Cruz con el rector eh, Freddy Malpica de la Universidad Simón Bolívar. Pues. Y bueno, comenzó la sesión y hubo el taller, y yo hice mi propuesta pues, de las cuatro nuevas normas que traía pues, con la aprobación del Consejo Universitario, y el rector, Michel Rodríguez de la ULA, pues las acogió. Pues eso, escribió el documento que ahí están muchos vicerrectores administrativos, fundamentalmente, uno rector, lo acogió. Y lo interesante es que cuando se reúne nuevamente el Consejo Nacional de Universidades, su reunión normal, pues los que estábamos invitados, sentados en una parte, podíamos asistir a la sesión, obviamente sin derecho a palabra, ni Ok. voz ni nada. Y en algún momento, cuando está presentando los informes, el rector Michel Rodríguez pues lee las cosas y el presidente del CNU, el rector presidente del CNU era el ministro Pertuy, ministro presidente, pero Hugo Pertuy había sido rector de la Universidad de Oriente, y entonces cuando yo eso, yo bueno, estos son entonces recomendaciones del Consejo Nacional de Universidades al gobierno, y en ese momento el rector Michel Rodríguez le dijo, no, presidente, le dijo, ministro, esto no son recomendaciones, esto son decisiones del Consejo Nacional de Universidad. El ministro lo aceptó y 2 meses después esas normas presupuestarias aparecieron en el presupuesto junto a las que estaban antes. Realmente para mí fue, creo, la mayor satisfacción porque eso nos dio pues la posibilidad de atender esa función pues, ya con recursos que existían, no estaba inventando cosas. Pues. E incluso fue cuando decidí pues, presentarme a un segundo periodo como aspirante a decano anual. Perfecto. Fue una importante historia, una explicación histórica y anecdótica de cómo Sí, fue el sí. proceso y es un gran logro, por supuesto, y más para la época, bueno, porque marcó un antes y un después de este evento.
Sí, Profesor, una cosita adicional, perdón, antes para y terminar, que eso para nosotros significó la incorporación de 80 profesores, o sea, una época que era imposible, entraron 80 personas, casi todos con el título de maestría, con doctorados y todo, o sea, eso ayudó a que la situación no fuera grave en el caso de la Facultad de Ciencias, a diferencia de otras facultades, pues, donde no podían sustituir al personal académico, pues, que se jubilaba o se iba, pues. claro, fue una gran transformación en lo que Sí, fue el presente en este momento y por supuesto para el futuro sí, académico de la facultad, sí. ese logro. Profesor, si ya remontándonos a la actualidad, ¿qué está haciendo el profesor Iván Calón? Mira, después de 50 años de intensa vida académica, yo después que dejé el decanato, realmente opté por jubilarme, pero no fue porque quería jubilarme, simplemente hubo otras razones, pues, económicas, etcétera. Venezuela en ese momento todavía no estaba en la crisis, vamos a decir que está hoy en día, pero me dio libertades para hacer otras cosas. Yo tuve un tiempo en la Fundación UCB, fui vicepresidente de la fundación, pero también estuve trabajando con la Comisión de Ciencia y Tecnología y Educación Superior en el entonces Congreso de la República, proyectos de ley, pero finalmente ingresé a la Universidad Católica como profesor simplemente, pues a dar Ok, clases en el área de física y ahí comencé a desarrollar un proyecto en el área, en la Escuela de Telecomunicaciones, que era una escuela estaba recién fundada, de aplicaciones de telecomunicaciones en salud, telemedicina se llama, un poco emulando lo que había sido, lo que estaba haciendo la experiencia nuestra en física y bueno, los físicos, antes de física y el de pregrado, doctorado, iban a centros asistenciales pues, para trabajar como físico médico. Entonces, dije, bueno, vamos a ver si es posible hacer algo así en el área de salud, pero con telecomunicaciones. Y bueno, y ahí tuve muchísimos años, pero fue un trabajo wow, bien difícil. Pues, bueno, no difícil, yo ya bien elaborado, bien pesado por la atención que hay que dedicarle al tiempo. Y bueno, al final uno termina exhausto después de varios años de tipo de cosas y uno también quiere tomarse la vida en una etapa más avanzada de la vida, pues tomársela con más calma, pues, más relajado. más relajado. Había una cosa que me había planteado hablar de noticiencia, entonces, Sí, bueno, sí, no sé si ahí de donde habrá otra íbamos. pregunta. Ahí quería que Ah, nos ok. hablara de la historia de Noticiencia, que vamos a Mira, hacerlo de esta yo forma. Lo voy a decirlo de manera más coloquial. Que nos eche el cuento. sí, yo se lo eché se lo había hecho hace tiempo a nuestro decano Ernesto Fuenmayor y hace poco también le envié la información Sí, a sí, la correcto. coordinadora de extensión, a Yoli Hernández, pero Noticiencia surgió en el año, en la gestión del profesor Nilo Guillén. Y había una periodista, Arlette Danglades, que era la que trabajaba en eso, y Noticiencia era una hojita, un volante, pues una hojita tamaño, no sé, carta doblada en dos. Pues. Claro, era como un medio de comunicación de la facultad con el personal de la facultad, básicamente. Noticiencia tuvo mucho tiempo así, pero en algún momento, repito, cuando surgió el decanato de Villén, era la época de las vacas gordas, pues después vino el problema del Viernes Negro, era el profesor Carlos Cote era el decano en esa época, y bueno, todas las restricciones que hubo, pues. Y simplemente yo creo que Arlet se jubiló al final de esos años 70 y Noticiencia como un periodo de stand-by, pero era simplemente una hojita de comunicación. Cuando llegué al decanato, quise restablecer el medio divulgativo, pues, y apareció una periodista, Igualida Lares, que venía de las dependencias centrales, en paz descanse, pues ya falleció hace un tiempo, era muy entusiasta y bueno, comenzamos a reeditar Noticiencia, quizás en un formato mayor, siempre en papel, ¿no? Un Claro, formato así como tamaño con un pliego grande, pero de tamaño oficio, pero pliego, pues o sea, con 4 páginas y empezó, y algo mucho más estructurado. Y bueno, como igualdad, pues empezamos a hacer eso. Ella dependía directamente del decanato y empezó a hacer las entrevistas y a publicitar las actividades de la facultad, etcétera. Y ahí en algún momento surgió la idea de hacerlo tipo
hasta hacer alguna revista, para hacerlo con un fondo. Pero eso era costoso realmente, pero hacer una Sí, revista así, a colores, varias páginas, papel C y todo eso. Pero bueno, se hacía como una revista Campus Científico, me acuerdo que se llamaba, y se sacaron varios ejemplares. Hay una colección bien importante, está en el decanato, en la biblioteca, de todos los ejemplares de Noticiencia, porque ahí se recoge lo que es la vida de la facultad, pues ahí cada esos números pues se entrevistaban a las personas, lo que hacían, se publicaban las personas que ganaban un premio de la actividad de la facultad. Y por ahí se fue, pues, digamos, estamos hablando de una época en la cual todavía no hay una tecnología como hoy en día, pues sí, una claro, tecnología digital correcto. que permite muchas más cosas. Pero eso fue lo que ocurrió. Entonces, me alegra mucho pues que hace unos tiempos se haya reeditado nuevamente Noticiencia, pero ya como en una especie como de segunda edición. Bueno, no sé cómo es el nombre que se le da, pero el origen pues, viene por hacia los años a finales de los años 80, y yo, por los años 78, 79, por ahí fue que comenzó la Noticiencia. Pero ha evolucionado y bueno, realmente ha mejorado pues su calidad, su contenido, y yo creo que sigue siendo una importante vía de comunicación, pero no solamente para la facultad, sino también para el exterior, pues porque ahí se plantean mucho lo que son la presencia de la facultad en otros medios, pues la actividad de extensión. Entonces, esa ha sido un poco la evolución que hemos visto en estos años, y realmente pues felicito pues mantener y profundizar eh, esta actividad como tal. Bueno, profesor Iván, muy agradecido por su participación, por tener este tiempo, de atendernos, conversar con nosotros. Importante, bueno, todo lo que nos contó, esa parte anecdótica, histórica, y sobre todo, bueno, también la parte de Noticiencia. Hoy Noticiencia tiene una página web, tiene un periódico digital, tiene unas redes sociales, tiene estas iniciativas que ahora estamos desarrollando de canal de YouTube y otras plataformas multimediales para dar a difundir el talento humano, los procesos de investigación. Entonces, bueno, de verdad que para nosotros es un honor que usted esté presente como uno de los pioneros de Noticiencia y evidentemente por su trayectoria dentro de la Universidad Central de Venezuela. Sí, Entonces, le sí. quería pedir unas palabras para invitar a quienes nos van a ver, quienes van a poder disfrutar de esto. Bueno, una invitación a que vean esta entrevista y a que sigan Noticiencia y que puedan ver todas las entrevistas que hagamos y podamos y apoyen este proyecto. Sí, una cosita antes de eso es que también manifesté que un logro también pues, de mi gestión fue la creación de las coordinaciones de investigación y de extensión. Pues Ah, fíjate, fueron es un gran creadas detalle. durante mi gestión, pues porque yo tenía en ese momento ya la visión, un poco pues el interés de proyectar la facultad más allá de sus fronteras naturales o de la universidad, sino también a medio externo. Y ciertamente, pues yo creo que la riqueza que nos brindan hoy en día las tecnologías de comunicación es importante, pues que las personas que hacen vida en la facultad, pero también quienes estuvieron ahí, que se desempeñan en otras partes, tengan acceso a ver lo que sigue ocurriendo en la facultad, que puedan mantener contacto, el vínculo con ella y apoyar en lo que puedan su participación o lo que sea en distintos eventos que se realizan en la facultad. Y creo que la universidad es algo que finalmente vive dentro de uno. Pues. La universidad, como dije alguna vez en un acto, es parte de la familia de uno. Está dentro de uno, está muy arraigado dentro de uno, y ese arraigo hay que mantenerlo vivo, y desde luego pues que los medios de comunicación y todo esto que señala pues, en las distintas redes sociales, las plataformas, etcétera, ayudan fuertemente hoy en día a mantener ese vínculo. Así que bueno, más que una invitación a hacer la entrevista conmigo, es una invitación a ver lo que está ocurriendo en la facultad. Y realmente lo felicito pues por el esfuerzo, el gran esfuerzo que lamentablemente cuando yo pues tuve, bueno, no lamentablemente, era otra época, cuando fue decano, pues me hubiera gustado tener esas herramientas a mi disposición, pero no las había, pero simplemente aprovecha la tecnología en el momento que está presente y sigue profundizando. Gracias a ustedes por esta oportunidad, y bueno, será hasta otra ocasión. Así que, Claro que sí, profesor, un gusto, un placer y a todos, esto fue Encuentro en Ciencias con el doctor, el profesor y el decano Iván Escalón. Hasta luego. adiós, pues, adiós.